Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Bienvenidos a su programa La Ciencia del Amor, dedicado a Santa Teresita, quien según San Juan Pablo II es la doctora en la ciencia del amor. Y el día de hoy precisamente vamos a platicar sobre una gran enseñanza que ella tuvo en torno a la muerte de la madre fundadora del convento donde ella estuvo. Vamos a platicar de la vida, el final de la vida prácticamente, y cómo lo vivió Santa Teresita, de Clara Bertrán. ¿Quién es Clara Bertrán? Mejor conocida como... Disculpen ahí las fallas del internet. Bueno, aquí estamos de vuelta. Y bueno, vamos a platicar precisamente sobre eso que vivió Santa Teresita en el final de la vida de la madre fundadora del convento donde ella estuvo, de la madre Genoveva. Y para que nos demos una idea un poquito del contexto que se está viviendo en ese momento, Santa Teresita tenía 19 años cuando es los últimos días, meses de la vida de la madre fundadora. Santa Teresita había entrado al convento a los 15 años, por lo tanto ya llevaba 4 años de haber convivido con la madre fundadora, de haber estado con ella. Le tocó a la madre fundadora tanto el ingreso como la profesión religiosa de Santa Teresita. Sin embargo, como ya era muy mayor de edad, no es que pudiera convivir tanto con ella en el día a día. Además que la vida en el Carmelo, pues no es que se la pasaran platicando y todo el tiempo conviviendo, sino que cada quien, pues obviamente tienen un horario que sí es de comunidad y de convivir, pero la mayor parte del tiempo pues es dedicado tanto a los oficios, a las labores que hay que hacer del día a día, la comida y demás, de limpieza, o Santa Teresita, por ejemplo, que gran parte le toca ser sacristana, y también, y sobre todas las cosas, a la oración. Recordemos que quienes entregan su vida a Dios a través de la vida religiosa, dedican gran parte de su vida a la oración, sobre todo quienes están en un convento y dedicados a la oración contemplativa. Santa Teresita era ese caso, pues su vida estaba dedicada a la oración. Pero no por eso es que te olvidas de los demás, por algo Santa Teresita es la patrona de las misiones, porque precisamente esa oración que hacen todos los días de manera tan dedicada, tan fervorosa, es lo que a nosotros que estamos en el mundo, en el trabajo, en el día a día, quienes somos mamás, quienes son papás, en nuestras labores del día a día, los sacerdotes que andan en misión, etcétera. Esas son precisamente las oraciones que nos sostienen, porque recordemos que como iglesia formamos un solo cuerpo, no es que lo que yo hago no afecta a los demás o no ayuda a los demás, sí, tanto afecta como ayuda. Y las personas que dedican su vida así a la oración totalmente, que están en un convento de claustro, pues saben esto y tienen tanta conciencia de su vocación de ayudar a los demás que saben que su oración nos sostiene. Bueno, este era un pequeño paréntesis para ahora sí introducirnos a cómo vivió la madre fundadora del convento de Santa Teresita sus últimos días y qué es lo que Santa Teresita aprende de todo esto, de esta experiencia. Claro que es toda una experiencia que ella vive en esos días. Una cosa que dice el médico que atendía a la madre fundadora es la siguiente. Esta persona, la madre fundadora, la madre Genoveva, desafió a cualquiera de mis colegas a que se hayan encontrado nunca un caso parecido. No se puede vivir así sin un milagro. ¿A qué se refería este doctor, que es el que hace este comentario? Bueno, se refería a que la madre fundadora realmente en los últimos momentos de su vida o sea, ya la ciencia no tenía una explicación, o sea, sus colegas, o sea, los otros doctores que también la habían revisado, no tenían realmente una explicación lógica de por qué seguía con vida, o sea, de por qué si tenía todos los síntomas que tenía, la enfermedad tan fuerte que estaba manifestando en ese momento, ya era, o sea, ellos ya decían, ya era para que esta persona ya hubiera pasado a la otra vida, y no, seguía con vida. Y Santa Teresita, que aquí es donde vamos a vincular cómo Santa Teresita vive estos momentos finales de la madre fundadora, ella le escribe una carta a su hermana Celina. Recordemos que
las otras 2 hermanas de Santa Teresita estaban ya en el convento. No es por eso es que no hay como tal así cartas que le estuvieran informando, platicando, como las hay con su hermana Celina, que sigue, pues tal cual sigue en casa con sus tíos. Entonces le escribe a Celina y le platica, pues nuestra madre fundadora sigue con vida y los médicos no se explican por qué. Dice, pero yo sí sé por qué, porque Dios está permitiendo a que aquella, o sea, refiriéndose a la madre fundadora, aquella cuya mano maternal sabe guiarnos también y consolarnos en el destierro de la vida, nos está permitiendo que esté más tiempo con nosotros. O sea, Santa Teresita, con esta visión completa que ella tiene de lo que es en realidad el sufrimiento, la muerte, el dolor y nuestra vida en este mundo, hace un comentario tan atinado en ese momento. Ella sabe que si la ciencia ya no tiene una explicación de por qué alguien sigue con vida, es que al final el dueño de la vida es Dios. Entonces, quien sabe en qué momento es Él. Entonces dice, pues nos la está dejando más tiempo porque es, pues, como ella se refiere, es precioso, tal cual, o sea, cuya mano maternal sabe guiarnos también y consolarnos en el destierro de la vida. Nos está dejando pasar más tiempo con ella. Entonces Santa Teresita sabe que al final de cuentas nuestra vida está en manos de Dios y que Él es el único que decide en qué momento termina nuestra vida. En ese caso, pues es una gran lección para nosotros, que a veces vivimos preocupados por, no sé, por el día a día, ¿no? O ante alguna enfermedad de alguien, ¿no? Pues casi ya lo damos por perdido, o un accidente muy fuerte o algo. Al final, quien tiene ahora sí que la última palabra en cuestión de cuándo termina nuestra vida en este mundo es Dios. Santa Teresita lo tenía tan claro que hace este comentario. Y Santa Teresita también hace un comentario que ahora voy a platicarles y que nos ayuda mucho a cómo ella entendió esos últimos momentos de la madre fundadora, porque pues ya era un estado donde ya pues humanamente pues ya no se podía hacer nada y la madre fundadora pues ya no podía hacer nada realmente, aparentemente. O sea, estaba postrada en cama, o sea, ya era un estado donde ya no es que podría humanamente hacer cosas o incluso pues hasta dedicar momentos a la oración porque ya ella estaba pues ya casi con un estado de inconsciencia. Entonces, Santa Teresita hace también un comentario sobre esa situación de la madre fundadora. Ella dice, y qué triste destierro, sobre todo en esas horas en que todo parece faltarnos. ¿A qué se refiere? Al estado en que estaba la madre fundadora. Esas horas en que todo parece faltarnos. ¿Por qué todo parecía faltarle? Pues porque ya no podía moverse, ya estaba en cama, ya estaba desahuciada prácticamente. O sea, los médicos habían dicho, yo hasta aquí llego. Y, y dice Santa Teresita que es cuando todo parece faltarnos, pero, y aquí es donde vamos a centrarnos muchísimo el día de hoy, pero entonces, precisamente, es cuando ese destierro es precioso. Primero voy a aclarar qué es el destierro para Santa Teresita. El destierro para ella es la vida en este mundo, así de fácil. ¿Por qué es un destierro? Pues porque aquí no es nuestro verdadero hogar, o sea, aquí estamos nada más de paso unos cuantos, no sé, a veces minutos, a veces días, a veces meses y a veces años, a veces muchos años, ¿verdad? Como en el caso de la madre fundadora, sí fueron muchos años en realidad. Vuelvo a poner los años que ella vivió. Eh, pero cuando ella habla del destierro tal cual es la vida en este mundo, así de fácil, porque ella tiene claro que nuestra verdadera patria, o sea, nuestro verdadero hogar es el cielo, ¿ok? Entonces ella cuando habla del destierro habla del tiempo que vivamos en este mundo. Ojalá también nosotros tuviéramos esto muy claro, porque a veces parece que queremos vivir como si aquí fuera lo único que fuéramos a vivir, o sea, como que si esta vida es lo único que tenemos y hay que desquitarla y hay que desgastarla y aprovecharla al máximo. Y claro, pero con conciencia de que no es la verdadera vida aquí, o sea, que la verdadera vida es la vida eterna. Así decía Santa Teresita, ella decía, no entiendo por qué le llaman muerte si es el inicio de la verdadera vida. Ella lo tenía muy claro. Entonces, cuando alguien, como en el caso de la madre Genoveva, ya estaba en un estado donde todo parecía faltarle, que incluso ya, por ejemplo, ni siquiera podía comer, o sea, las funciones básicas ya ni siquiera podía porque ya estaba en un estado pues ya
de que todo parecía faltarle, dice ella, Santa Teresita, es entonces cuando brillan los días de la salvación. O sea, cuando todo parece faltar a una persona, hablando de alguien que ya está en un momento pues a punto de morir, dice Santa Teresita que es cuando más brillan los días de la salvación. Vamos a entender qué es lo que ella nos quiere decir con esto. Y para entender eso, vamos a platicar de algunas ideas que tienen que ver con esta especie de paradoja. Cuando todo parece faltarnos es cuando más brillan los días de la salvación. Vamos a hablar, por ejemplo, en el Evangelio que encontramos la invitación a ser como esa semilla que muere para dar fruto, que si no muere no va a dar fruto, pero que si muere, ¿qué pasa con la semilla? Va a dar un fruto abundante. Incluso, por ejemplo, la parábola, ¿verdad? De la semilla de mostaza, que es tan pequeña, pero al morir tal cual, la semilla tiene que ser enterrada, tiene que morir para dar un árbol que hasta los pájaros puedan anidar en él. Esta es otra paradoja que encontramos, o una que Santa Teresita tenía muy clara en su vida. Ella decía que quería ser santa, o sea, que ella aspiraba realmente a la santidad, pero que se daba cuenta que para alcanzar esa santidad, esa grandeza, necesitaba y era preciso ser cada vez más pequeña. Y, o sea, que hay otra paradoja, ¿no? O sea, para alcanzar la grandeza hay que ser más pequeño. Para vivir hay que morir. Y esta es la que ahora estamos platicando, que cuando todo parece faltarnos es cuando más brillan los días de la salvación. O San Pablo, por ejemplo, en mi debilidad brilla tu fuerza. Para nosotros esta es una gran enseñanza que nos puede dejar estas palabras de Santa Teresita ante un momento donde alguien está a punto de morir, cuando todo parece faltarle, cuando ya la ciencia ya no tiene respuesta, los doctores han hecho lo que hasta sus límites han podido, es cuando más brillan los días de la salvación. ¿Y qué son los días de la salvación? Pues tal cual, el encuentro con Dios. Es ese cara a cara con Dios al que todos estamos llamados en algún momento de nuestra vida, al que ahora sí que tengamos la conciencia, ¿no? En algún momento vamos a vivir. Eso es lo que Santa Teresita dice, brillan los días de la salvación, brillan que nuestra muerte no es el fin de la vida, que nuestra muerte es un paso para la verdadera vida. Y eso Santa Teresita lo tenía muy claro. A veces podemos, digamos que vivir nuestra vida no en clave tal cual del Evangelio, no en clave como Santa Teresita lo hacía, de la verdadera vida, que es la vida con Dios. Y entonces nos puede parecer que el verdadero buen fin es conseguir todo lo que podamos a buen precio y gastar y comprar, y que la Navidad en realidad es conseguir muchos regalos y como más lo externo, ¿no? Y dices, espérate, te estás perdiendo de algo más profundo que realmente va a llenar tu corazón. Porque sí, el buen fin pasa y luego qué. O sea, ya no están las ofertas y luego qué. Conseguiste lo que querías, ya, bueno, ya lo tienes y luego qué. Y con esto no digo que esté mal, pues son cosas que a veces hay que comprar para que son necesarias, obviamente los regalos, qué bonito, ¿no? En Navidad, poder intercambiar regalos bonitos, a mostrar el afecto a través de tal cual de regalos materiales, o sea, eso está muy bonito. Pero lo que estoy diciendo es que cuando eso es lo único que ocupa el centro de nuestra vida, pues nos estamos perdiendo quizás de cosas que nos podrían llenar más el corazón. Y en este caso, me viene también a la mente un libro que les recomiendo bastante, que escribe el autor de las Crónicas de Narnia, Lewis. Si es Lewis, C.S. Lewis, escribe las Crónicas de Narnia y es más conocido pues por esos libros, pero hay otro libro también bastante interesante que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. No sé si lo han escuchado, es un libro que vale muchísimo la pena, tal cual, Cartas del Diablo a su sobrino. ¿De qué trata este libro y por qué lo menciono en esta plática? Bueno, porque en este libro de Cartas del Diablo a su sobrino es a manera de novela donde pues tal cual un diablo muy experimentado, ¿verdad? Alecciona a su sobrino, que es un diablo que apenas va empezando, ¿verdad? Y le va diciendo cómo hacer que las personas pues se alejen del enemigo. Al que él llama enemigo, en realidad es Jesús, pero como es el diablo, pues lo llama el enemigo. Entonces son
puras cartas que le escribe este tío a su sobrino, diciéndole qué cosas debe de hacer para que las personas, en concreto uno que tiene encargado, se alejen del enemigo, o sea, se alejen de Jesús. Y hay una parte, bueno, en realidad todo el libro es una lección muy bonita, la manera en que la narra, ¿verdad? Es preciosa. Pero hay una parte, por ejemplo, donde el sobrino está feliz porque es el contexto de la guerra mundial. Y dice, no, pues así como casi casi el sobrino, recordamos que es un diablo no tan experimentado como el tío, da de brincos, ¿no? Así, uy, hay guerra en las, o sea, el mundo está en guerra, ya le hicimos, o sea, vamos a hacer que muchas personas, se rebelen contra el enemigo. Y entonces el diablo, que sí es experimentado, el diablo, el tío, en realidad ahí en el libro se llama Escrutopo, el famoso Escrutopo, le dice a Orugario, su sobrino, estás muy mal, se nota que no tienes experiencia. Cuando hay guerra, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, muchas personas es cuando más se acercan al enemigo. Cuidado. Es más, hay muchas veces que las personas, cuando todo está bien, en la comodidad de su hogar, en que todo está marchando así tranquilo, caen en una especie de adormecimiento. Y entonces ahí es cuando los tenemos bien pescados, o sea, hablando de ellos como diablos, los tenemos bien en nuestras manos porque están en un estado adormilado, o sea, ni se acuerdan del enemigo porque creen que tienen todo, que no les falta nada. Y es en el contexto de la guerra, cuidado, donde muchos se van a acercar a él, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, muchos tienen una búsqueda desesperada de Dios. O sea, si antes ni se acordaban de él en ese momento, lo van a buscar. Entonces, dedícate a sembrar en su corazón más bien la desesperación, el miedo, el temor, porque cuando aparece el dolor y el sufrimiento, el miedo es nuestro mejor aliado. O sea, hablando como Escrutopo, ¿no? O sea, yo estoy hablando como Escrutopo. El miedo es nuestro mejor aliado cuando aparece el dolor y el sufrimiento. Todo esto nos da para reflexionar muchísimo y lo vamos a conectar con estas palabras que Santa Teresita nos dice. Si en un contexto así, donde aparentemente, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento, pues nos pueden alejar de Dios, no siempre. O sea, hasta en este libro de Cartas del Diablo a su sobrino, nos ayuda a ver que es cuando muchas veces más personas pueden encontrar un camino para acercarse a Dios. Si antes estaban adormecidos quizás en su conciencia, en su corazón, no lo buscaban, creían que se bastaban a sí mismos para todo, llega un momento donde se dan cuenta de su limitación y dicen, te necesito. Y es un acercamiento precioso que se tiene en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Por eso, tal cual, el sufrimiento se convierte en fuente de vida. Antes, donde a lo mejor la persona estaba dormida, estaba en un estado así, como si aquí en la vida no, o sea, no hubiera un mañana, se podría decir, o no hubiera una vida eterna, empieza a tener una conciencia muy clara. Por eso también Santa Teresita, esto que dice, lo podemos aplicar a esta realidad, el que es cuando todo parece faltarnos, cuando brillan los días de la salvación. Y entonces, Santa Teresita también le dice a su hermana Celina, hablando del sufrimiento y de cómo ve a la Madre Genoveva que está ya al final de sus días. Sí, querida Celina, Celina querida, solo el sufrimiento puede engendrar almas para Jesús. ¿Qué tiene de extraño que nademos en sufrimientos nosotras, cuyo único deseo es salvar un alma? Esto se lo dice a Celina para decirle que aquello que ellas vayan viviendo, que en el día a día les vaya costando trabajo. Celina, por ejemplo, en ese momento tenía intención de entrar al convento, pero como su papá estaba enfermo, pues estaba como más bien esperando, o sea, cuidándolo y esperando a que su papá pudiera ahora sí que pues estar mejor cuidado, mejor atendido, o sea, y pues ahora sí que acompañado por ella hasta el final de su vida y esperando ese momento pues para ella entrar al convento. Por eso es que todavía no entraba al convento Celina y le costaba mucho trabajo porque pues ciertamente empezaba a recibir más propuestas pues de matrimonio y demás, entonces claro que ella vivía su propio sufrimiento. Incluso decía sus biógrafos de Celina que había veces que abrazaba fuertemente la estatua de la Virgen de la Sonrisa que de niña había curado a Santa Teresita, se aferraba a ella pues para pedirle que le ayudaba,
porque se sentía realmente que pues sí, las tentaciones y todo le ganaban para entregar su vida a Dios. Entonces, Santa Teresita le recuerda que son precisamente esos sufrimientos los que nos ayudan a engendrar almas para Jesús. Es decir, que nuestros sufrimientos no caen así en saco roto, o sea, nuestros sufrimientos, lo que vivimos en nuestro corazón, lo más profundo que hay en nosotros, que solo Dios conoce, aquello que realmente nos hace sufrir, o sea, un sufrimiento, no el que, ay, no pude comprar tal cosa o no pude ir a tal lugar, o sea, sufrimiento real, ¿no? O sea, del sufrimiento, que va desde el corazón, ¿no? Por alguna persona que queremos mucho y que está en una situación difícil, nosotros mismos que estamos pasando un momento muy complicado, de enfermedad, alguna crisis, no sé, en el matrimonio, algún hijo que está alejado, vaya, hay sufrimientos muy fuertes, ¿verdad? Que puede haber, que cuando esos sufrimientos son ofrecidos, unidos a Jesús, engendran almas para Jesús. Santa Teresita lo tenía tan claro que ella desde pequeña, por ejemplo, desde los 14 años, bueno, no tan pequeña, ya de adolescente, sabe que esos sufrimientos y sabe que esas cosas que ella en el día a día vaya ofreciendo van a ayudar a que Dios pueda, tal cual, pues ayudar a que más personas se acerquen a Él, o sea, que esos sufrimientos no caen en saco roto. Hubo un sacerdote de Italia, incluso escribió un libro, no recuerdo ahora el nombre, que él se dedicaba a cuidar a los niños que habían quedado huérfanos de la guerra y que habían quedado huérfanos, pero también en muchos casos habían quedado pues mutilados de alguna parte de su cuerpo por la guerra, precisamente las bombas, pues sí, toda la situación tan triste que se vive. Y él decía que al acercarse a estos niños, con mucho dolor veía que nadie les había ayudado a ver que todo ese sufrimiento que habían experimentado podía ser muy fecundo, o sea, que ese sufrimiento él veía cómo caía tal cual en saco roto porque era como nada más lo vivían porque tenían que vivirlo, porque les había tocado y nadie les había ayudado a dar esa transformación de ese sufrimiento, unirlo a Jesús, de ese sufrimiento ofrecerlo y hacerlo muy fecundo, hacerlo que realmente tuviera un efecto en más personas, empezando por ellos mismos. Entonces, este sacerdote es muy bonito cómo se dedica a ayudar a estos niños en su dolor, ¿verdad? Poderlo, pues ahora sí que hacer algo bello, o sea, algo bello del dolor, o sea, de algo tan triste, tan doloroso como es la muerte, ¿verdad? Como lo es, pues el haber quedado, imagínate un niño que ya no puede caminar, que alguno de sus bracitos, y cómo eso transformarlo en algo bello. Eso solo se puede hacer con la acción de Dios y obviamente nosotros estamos llamados a también vivirlo en nuestra propia vida, con aquellos dolores que Dios nos esté permitiendo vivir, con aquel sufrimiento que en este momento tengamos, que no hagamos que sea perdido, que sea así como que quede nomás en nosotros o que así no, o sea, que podamos hacerlo fecundo. Como Santa Teresita tenía muy claro, y vuelvo a repetir estas palabras que ella nos decía, solo el sufrimiento puede engendrar almas para Jesús. Entonces, pues no hay que extrañarnos que tengamos sufrimientos en nuestra vida si tenemos esa intención de tal cual, de salvar personas, de salvar almas para Jesús. Como Santa Teresita desde los 14 años que adopta a su primer hijo espiritual. Ya hemos tenido ocasión de platicar anteriormente sobre esto y platicábamos que Santa Teresita adoptó nada más y nada menos como hijo espiritual que a un criminal condenado a muerte. O sea, alguien que ya la sociedad había totalmente condenado, no solo, o sea, la cuestión de la justicia civil, sino también, o sea, toda la opinión pública se había tornado hacia esta persona como ya, o sea, mátenlo, no merece el perdón de nadie, ¿no? Entonces, Santa Teresita es alguien que con su corazón capaz de ver más allá de los actos que una persona puede realizar, de seguir viendo en esa persona a un hijo de Dios, una persona llamada a la unión con Dios, es capaz de ofrecer
en ese tiempo, pues, de sus 14 años, dice que ofrecía lo que ella podía, lo que estaba a su alcance, tanto oraciones como sacrificios y demás, por este criminal. Y Dios le da una señal, ya hemos platicado sobre eso, o sea, el criminal que no quería ni arrepentirse, ni mucho menos, Enrique Pranzini, antes de ser guillotinado, besa un crucifijo. O sea, hace algo impensable. Las llagas de un crucifijo, tal cual los pies del crucifijo lo besa 3 veces. O sea, y Santa Teresita toma esto como una señal de que realmente sí fueron escuchadas sus oraciones y sí fue atendida su petición de ayudar a esta persona. Es su primer hijo espiritual. Ya hemos platicado de otros que ha tenido, como un sacerdote apóstata, etcétera, y pues todos los que no sabemos, ¿verdad? Porque, vaya, es patrona de las misiones, o sea, si algo tenía clarísimo en su corazón, era la necesidad que tenemos todos de ayudarnos unos a otros a alcanzar esa salvación. Entonces, bueno, para nosotros es un gran ejemplo y una invitación que hoy recibimos, ¿verdad? De que aquellos sufrimientos que experimentemos no los veamos como nada más de manera superficial, la enfermedad, la crisis, vamos viendo un poco más de fondo. ¿Qué es esto? O sea, esto que está sucediendo, todo es parte de una providencia de Dios y entonces esto, ¿cómo me puede ayudar a unirme más a Él? ¿Cómo me puede ayudar a que más personas también se unan a Él, ofreciéndolo, no dejándolo, como decía anteriormente, en saco roto, así nada más viviendo las cosas pues porque están sucediendo y todo se va resbalando y no estoy aprovechando realmente nada de lo que estoy viviendo? Como decía el cardenal San John Henry Newman, no hay que tener miedo de que nuestra vida acabe, más bien hay que tener miedo o preocuparnos de que nunca realmente la empecemos a vivir. Y esto es una invitación que sí hago en este momento a ustedes y a mí. ¿Ya empezaste a vivir realmente? Porque más que la vida acabe ¿estás viviendo realmente la verdadera vida en este momento? Y si no, pues, ¿qué puedes hacer para hacerlo? Vamos pidiendo la intercesión de Santa Teresita. Tú que realmente supiste vivir cada momento de tu vida en clave de eternidad, de unión con Dios, ayúdame a mí, porque a veces o muchas veces me cuesta tanto, ¿verdad? Me quedo nada más en lo del día a día, en la rutina, que si ya es muy curioso porque cada que le preguntas a Alexa, bueno, quienes tienen por ahí en su casa alguna Alexa, Alexa odia los lunes, yo no sé por qué, pero, ay, lo malo que es lunes, y bueno, anímate porque el lunes ya se acabó, espérate, o sea, ¿qué tiene? O sea, sí, claro, es que empieza la semana laboral, empiezan las clases, pero, o sea, qué bueno que tenemos trabajo, qué bueno que tenemos, que ponen la posibilidad de estudiar y demás, ¿no? O sea, es como, pues sí, es valorar cada instante también de nuestra vida, sea lunes, martes, o sea, cada día de la semana, el domingo en la tarde, donde a veces es como que, ay, no, ya mañana es lunes. Pues sí, pero, o sea, es también una oportunidad muy grande. Y pues también para ir finalizando, ¿verdad? Que veo que ya el tiempo se nos ha ido acabando poco a poco. Porque Santa Teresita tenía como tanta paz y tanta quietud en un momento así donde pues se manifestaba el dolor en una persona, ¿no? En la Madre Genoveva de manera especial. Pues porque ella tenía algo muy claro que le había escrito alguna vez a su tío, tal cual al hermano de su mamá, que fue alguien que ayudó mucho a cuidar a ella y a sus hermanas cuando murió la mamá. Al tío Isidoro le había escrito esto en una carta. Qué dicha pensar que en el cielo nos reuniremos para no separarnos ya más. Verdaderamente, sin esta esperanza la vida sería insoportable. Y tiene toda la razón. O sea, sin la esperanza de la verdadera vida, de la vida eterna, de la unión con Dios y de que en esa vida, de que en la vida eterna no es como que, ya como si vayamos a ser ahora ángeles y no nos vayamos a acordar de nada de lo que fuimos, de lo que somos, de a quién conocimos, de las relaciones que fuimos formando, no, o sea, seguimos siendo nosotros con nuestra identidad y nos vamos a volver a reunir. Y lo que dice aquí es hermoso, para no separarnos ya más. O sea, Santa Teresita ahora ya gozando en el cielo con sus papás, que también son santos, seguramente con sus hermanas, con sus hermanitos que fallecieron cuando eran muy pequeños. Ella lo tenía muy claro y ojalá que también nosotros lo tengamos muy claro, o sea, que el cielo es nuestra verdadera vida y que ahí nos vamos a reunir con las personas, con nuestros seres queridos. O sea, no es que ya vamos a así como que
el cielo nada más Dios y yo, o sea, es la unión completa con Dios, pero también las personas que más queremos, o sea, nuestros seres queridos, obviamente, pues, o sea, los santos ahí gozando de tal cual, de estar alabando a Dios, de estar con Él, de su presencia y de la comunión que vamos a formar como iglesia triunfante. Entonces, Santa Teresita, al tener esto claro, pues claro que es evidente que un momento así de tanta enfermedad y dificultad se vea sostenida por la verdadera esperanza. E incluso ella presencia la muerte, y ahora sí ya me voy a la muerte tal cual, al día de la muerte de la Madre Genoveva, que es el 5 de diciembre. Ella dice que le pareció un momento, y le pone así tal cual un espectáculo, o sea, un momento algo pues fuera de encantador. O sea, le da esas palabras. Dices, ¿cómo? O sea, pues dices, es una muerte. Ah, pero es que Santa Teresita con esta conciencia, y además ella describe, ¿no? O sea, la expresión que la Madre Genoveva tiene al fallecer, o sea, totalmente de una paz, o sea, de una alegría, dice ella. Pues claro que eso es encantador, o sea, si realmente con esa esperanza cristiana, saber que está entrando a la verdadera vida, que ya se está reuniendo con quien le entregó completamente su vida en este mundo, o sea, ya está en ese cara a cara con Dios, pues claro que esas palabras son muy atinadas. Y después, ya como último comentario, Santa Teresita sueña con la Madre Genoveva, tiene la bendición de soñar con ella. ¿Y qué es lo que sueña? O sea, ya había muerto la Madre Genoveva, Santa Teresita sueña que la Madre Genoveva le da su corazón. O sea, esto es un sueño precioso. A Santa Teresita le es bastante significativo porque, a ver, ¿qué es el corazón en una persona? Es el centro de la persona, y la madre fundadora, o sea, quien comienza, ¿verdad?, el convento de Lisieux, donde Santa Teresita ingresa, nada más y nada menos que le entrega su propio corazón a Santa Teresita. A nosotros esto ahora, o sea, en esta época nos hace muchísimo sentido, o sea, claro que sabe a quién se lo está dando, ¿no? O sea, a la doctora en la ciencia del amor. Santa Teresita en ese momento, pues, claro que no sabía todo esto, solo ella buscaba, pues, y aspiraba completamente a la santidad. Y bueno, esto es ahora sí que una bendición, una gracia que Dios le permite tener después de la muerte de la madre fundadora. Ahora sí ya se nos está acabando el tiempo, pero no sin antes, pues, invitarnos, ¿verdad?, a que como Santa Teresita podamos ver y tener esta visión más completa de la realidad, y de realidades tan concretas y tan presentes en nuestra vida como lo son el sufrimiento, la muerte, la enfermedad. Pidamos su intercesión, pidamos la ayuda de María Santísima para vivir así, con esa completa mirada sobrenatural y completa mirada de la misma realidad como ella lo vivió. Les agradezco mucho y que tengan muy bonito día.